Ni María, afinen sus gargantas que vamos a cantar. Lo vamos a agarrar ahí calientico, recién llegado. Oh, sí, estoy mirando un himno por acá. ¿Alguien podría decirme cuál es el himno? ¿Hay vida en mirar a la Santa Cruz? Bueno. Hay vida en mirar a la Santa. Tengo el 291 para que lo cantemos. Perdido fui a mi Jesús. Todos nosotros en algún tiempo estuvimos perdidos, algunos dentro de la casa, otros fuera, pero Jesús nos encontró, ¿verdad? A veces decimos encontré a Jesús, no, nosotros hemos sido los que hemos estado perdidos y Él nos ha encontrado. 291. 299 el otro, ok. Perdido fui a mi Jesús, 291. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con Él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con Él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con Él feliz seré. Aunque Él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga del pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con Él feliz seré. Amén, amén, amén. Qué grato es contar la historia de Cristo y de su amor. 302, por favor. Cantemos y contemos la historia de Cristo y de su amor.
al fervor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual leña mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más sabria, más hermosa que cuando yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para redimirme el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que placentera es, y es más al repetirla preciosa cada vez. La historia pues que canto oí con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha infunde más amor, y cuando haya en la gloria entones mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Amén. ¿Cantamos otro más? Ok, da tiempo de que cantemos otro. Cantemos entonces el 299. Hay vida en mirar a Jesús, el crucificado, ¿eh? Jesús el crucificado, que también luego resucitó y nos prometió vida eterna, y estamos en esa esperanza de que cuando Él venga, también si hemos pasado el descanso, seremos levantados para irnos con Él. Así que cantemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro pulmón, con toda nuestra fuerza, porque hay vida en mirar a Jesús. Amén. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, mírate a mí. Nada en el mundo y sus glorias son
vida eterna en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas Él me dio. Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la cruz do Jesús murió. Oh, mira, pues hallaré vida eterna allá en la cruz, salvación recibiré en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Bien, ya está calorcito, ¿cierto? Qué rico. Ayer estaba un poquito frío y ya hoy está calientico. Y esta semana completa va a estar riquísimo. Ajá. Hoy es nuestro tercer día de nuestra campaña laica, segunda noche. Y es un placer estar aquí al frente y darles una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de mis hermanos. Y quiero que al que está a su lado, bueno, ustedes dos como duermen juntos, se paren y le den a los hermanos que no han estado con ustedes y nos demos una calurosa bienvenida por ver a nuestros hermanos y estar aquí en la casa del Señor escuchando de su palabra. Venga acá. Así mismo. Se puede ver como que fuera un desorden, pero no, mis hermanos, es un buen saludo y que necesitamos un abrazo, no un abrazo diario, 7 dice que son los 7 abrazos para sentirnos emocionalmente muy bien. Y aparte de eso, ¿qué tal un bello especial para honrar a nuestro Dios y para deleite de nosotros? Con nosotros, Stephanie nos va a tener un bello especial. Buenas noches. Vamos a cantar para honra y gloria de Dios. Estoy feliz. Tenía como 3 semanas que no podía ni hablar. Él siempre es feliz.
decir que ya nadie me ama. Cuando el creador de este mundo por mí se entregó, que nadie se atreva a negar su divina existencia. Cuando me despierto abrazada por su protección, que solamente Él pudo hacer a alguien de un nadie como yo. Me recuerda lo profundo del mar y el perdón que me entrega. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa. Y desde entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Que soy producto del azar, eso ya lo he escuchado. Que pronto se terminará y que no sirve mi fe. Pues nadie me puede quitar lo que Dios me ha entregado. Porque aunque todo se derrumbe, siento paz en mi ser. Y nada que construya aquí puede igualarse a Él. Me recuerda lo profundo del mar y el perdón que me entregas. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa. Y desde entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Me duele recordar que no había más que un vacío profundo que intenté llenar con tantas mentiras, pues no conocía que eras la verdad. Y sé que no merezco tu sanidad. Yo te herí primero y me curaste igual. Me llamaste hijo, me pusiste nombre, me diste un lugar. Me recuerda lo profundo del mar y el perdón que me entregas. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa. Y desde entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Desde entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias por ese bello especial, Stephanie. Y ahora vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. Mateo 10, 32, 33. Dicen amén cuando lo tengan, para que sigan la lectura, por favor. La palabra del Señor nos dice: por tanto, a todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Con estas palabras vamos a ponernos de rodilla, vamos a orar.
Amante Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por la oportunidad y el privilegio de estar aquí en tu casa, de escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que en otros lugares no lo pueden hacer, pero todavía nosotros gozamos de ese privilegio, Señor. Y porque podemos estar escuchando temas que, aunque ya lo sepamos, siempre es bueno recordarlos, porque a veces se nos olvida. Y meditar en tu palabra nunca es de más, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y permite que lo que hoy vamos a escuchar, Señor, se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podamos compartirlo con otros. Bendice al pastor que va a tener su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pero antes de eso, hemos estado nosotros, anoche escuchamos testimonios y también peticiones, y hoy no va a ser la excepción. Si hay una o dos personas que quieran dar un testimonio o que tengan una petición, ese es el momento. Orvin. Wow. Bueno, gloria al Señor. Sí, esas son las cosas que debemos agradecer, y uno sale y no sabemos si volvemos a nuestros hogares. ¿Alguien más? Mientras alguien más se anima, yo también quiero pedir oración por la familia de mi hijo. Hoy precisamente hace 8 días es un joven, o era un joven de 27 años que murió, enfermero, jefe de enfermería, ya trabajando y todo allá. Llegó de trabajar, se acostó y nunca más se levantó. Le hicieron la autopsia, no dice de qué pasó, entonces le hicieron ya una necropsia, que esperar 3 meses para saber exactamente qué es lo que pasó. Entonces fue algo bien sorpresa, la gente está bien agobiada. Eso pasó el lunes, pero hasta el jueves fue que yo, viendo así en los estados de una tía de mi hijo, fue que nos dimos cuenta en la mañana. Llamé y claro, súper tristes, y a esperar a ver qué pasó. Mi hijo pues también llamó, y todo el mundo no se explica cómo un joven muy juicioso, trabajador con sus padres. Yo creí que quizá un accidente o algo, pero eso pasó. Entonces somos afortunados que nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí vivo, escuchando la palabra del Señor, y bueno, a saber la voluntad del Señor siempre es la mejor. ¿Alguna otra persona? ¿Un testimonio, pastor? Ya que usted dice eso, hermana María, voy a volver a reiterar mi gratitud a todos ustedes que estuvieron orando por mi familia, bueno, mi suegra. Y voy a darle de nuevo gracias a Dios por
que usted se gradúe rápido, sino que plante una iglesia. Usted está soltera, así que la idea es que se case por allá y forme una iglesia. Y ahí le insistieron, le dijeron, este proyecto, lo mínimo son unos 7 años. Entonces ella nos llamó y nos dijo, esto es muy diferente, ya esto no es misión temporal, sino es una vida de misionero de carrera. Y ella me decía, papá, lo único que me tiene pensando es que yo quiero hacer misión, pero trabajar como psicólogo porque me di cuenta que hace mucha falta ayuda mental. Estando en Laos, yo atendía a 2 misioneros que estaban en crisis, dice ella. ¿Por qué no hay proyectos donde llamen a psicólogos? Dice ella. Siempre llaman a enfermeras, siempre llaman a médicos. Y en Laos yo en verdad no trabajé como psicóloga, sino como profesora de inglés. Fue mi fachada. Así que ella dice, estoy buscando un proyecto donde se aplique a eso. Así que oremos para que Dios le dé sabiduría. Ella está tentada a decir que sí, irse por allá para Estambul, hermano. Pero cuando a mí me dijeron, ella me dijo, voy a estar sola, no hay iglesia, no puedo predicar porque hay persecución religiosa. Si me descubren como misionera, voy presa. Entonces yo como padre dije, ay, o como papá yo digo, hijita, mira, por aquí hay un colegio adventista que está necesitando una orientadora, no importa, trabaja de voluntaria. Así que oremos, hermano, por favor, para que Dios la guíe a ella. Por favor, gracias. Bueno, a estas peticiones quiero que oremos y invito a primer anciano, hermano Víctor, para que tenga la oración por estas peticiones. Si nos podemos poner de rodillas. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre en este lugar y en esta hora, porque al final tú sabes lo mejor para cada uno de nosotros. Se han hecho peticiones, se han dado agradecimientos y Señor, tú tienes la última palabra. Te rogamos que nos uses en tu viña. Y Padre, ayúdanos a poder saber escuchar a los demás, ser misericordiosos y sobre todo ser agradecidos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que el pastor tenga su tiempo, vamos a invitar al praising para tener el canto tema. Usted es el praising. Estemos en pie para que cantemos juntos este hermoso himno que estamos aprendiendo todavía. Sí. Acompáñenos, pastor, usted que lo conoce mejor. Así que paso por aquí, pastor, para que hagamos un praising usted y yo. Praising. Sí. Ya se fue. Inexplicable amor, el creador del universo, vino aquí a morir en la cruz. Entre espinas y un dolor tan cruel, el triunfo revelando el perdón. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Por su amor el cielo se abrió. Él es Jesús, mi gran libertador. Su pasión reveló que existe un Dios vencedor.
Él prometió que vendrá para traer vida eterna, por quien la vida dio en la cruz. Fue por amor que murió por ti. Él ya venció la batalla final. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Por su amor el cielo se abrió. Él es Jesús, mi gran libertador. Su pasión reveló que existe un Dios vencedor. Hoy todavía sus brazos abiertos están, esperando. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Por su amor el cielo se abrió. Él es Jesús, mi gran libertador. Su pasión reveló que el amor ya venció. Su pasión reveló que existe un Dios vencedor. Gloria a Dios. Amén. El título de la campaña de esta semana, el título es El drama de la pasión. El sábado nos hablaron del crucificado, ayer del beso de la muerte. El personaje fue Judas y esta noche nos van a hablar de Caifás. El cínico. Bien, hermanos, aquí tengo un flyer de estas. Han sido semanas muy bonitas para este servidor porque empezamos en la iglesia de Gutenberg. He tenido la oportunidad de predicar. En Gutenberg prediqué el tema del sábado, el crucificado. También prediqué el tema de Pilato, que va a ser mañana. Y prediqué ayer el tema de Judas. Creo que de los sermones que recientemente el Señor me ha permitido preparar, el de Judas me ha estado dando duro en la cabeza. Quiero animarle a que usted siga el consejo que el Señor nos dejó a través de su sierva Elena de White, escrito en el libro Deseado de todas las gentes, que si usted y yo dedicamos una hora a la contemplación de la vida de Cristo, especialmente las escenas finales, es decir, esto que estamos haciendo esta semana, nosotros, hermanos, podremos conocer a Dios, permanecer fieles a Él. Hablaba con una persona que tiene muchos años en la iglesia ayer, que me dijo: pastor, nunca yo me había visto como Judas, pero soy igualita a Judas. Judas fue llamado a ser discípulo e hizo discipulado. Sanó enfermos, echó fuera demonios, predicó, tuvo un cargo alto en la iglesia que Cristo fundó. Pero en su corazón todavía tenía intereses egoístas. Y Jesús lo llamó. Me impresiona que Mateo dice que Jesús pasó la noche entera orando para elegir a los 12. Y yo me imagino esa oración de Cristo hablando con el Padre, porque el último en la lista es Judas Iscariote. Y quizás Jesús le decía: ¿lo metemos o lo dejamos por fuera?
Pero Elena de White dice que el Señor lo eligió con el propósito de hacerle desistir de lo que él podía hacer, con el propósito de transformarlo. Oh, hermanos, no puedo predicar del tema de ayer porque hay un tema muy interesante para hoy también. Y vamos a continuar donde quedamos anoche. El relato de hoy tiene cuatro periodistas que nos dan datos interesantes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo 26, capítulo 26, versículo 57 en adelante. Marcos 14, versículo 53 en adelante. Lucas 22, capítulo 22, versículo 54 en adelante. Y también tenemos a Juan, capítulo 18. Lo cierto es, hermanos míos, que cuando nosotros vamos allí, voy a comenzar en Juan, capítulo 18, y vamos a estar saltando por los evangelios, así que tenga su Biblia preparada, por favor, y ábrala, estudiemos, leamos la palabra. Lo cierto es que ahí en San Juan, capítulo 18, nosotros vemos cómo Jesús es arrestado. Así comienza el capítulo 18. Y ustedes saben que la señal para entregar a Jesús fue el famoso beso de Judas. Luego que Judas lo entrega, nos dice a nosotros Juan capítulo 18, versículos 12 y 13, que la compañía de soldados, el comandante y los guardias, déjenme aclararles que estos no eran romanos, todos estos eran judíos, guardias del Sanedrín y guardias del templo. Y ellos, que eran de los judíos, como dice aquí, prendieron a Jesús, lo ataron, y aquí viene el detalle: ¿a dónde llevarlo? ¿Y por qué llevarlo allí? Cuando a usted lo agarra aquí un policía, le dice, nos vemos en la corte, ¿verdad? Pero si el delito que usted ha cometido es de gravedad y no pueden soltarlo, ¿a dónde lo llevan? Al precinto. De una vez lo llevan a una comisaría donde hay una celda donde lo van a detener de una vez, porque hay que seguir un protocolo de papeleo antes de pronto de ir a un juicio. Hoy nosotros vamos a ser testigos de uno de los juicios más corrompidos que ha habido. Hay corrupción en las leyes, sí, y hay corrupción y venta de casos, pero como el caso de Jesús, hermano, ninguno. Y lo vamos a ir viendo a través de esto. Así que, ¿a dónde llevarlo? Mateo no dice, tampoco lo dice claramente Marcos y Lucas, ¿a dónde lo llevaron? Pero si seguimos leyendo aquí en Juan, nosotros vamos a encontrar que en el versículo número 13 dice, lo llevaron ¿a dónde primero? Ante Anás. Y aunque el tema de hoy gira más en torno a Caifás, porque Caifás era el sumo sacerdote en oficio, es decir, oficialmente él era el nombrado, lo llevaron primero a donde Anás. Aquí ya hay un primer error de procedimiento. Ya era de por sí un error grave prenderlo y hacerle juicio de noche. Estaba prohibido. Pero cuando uno lee el relato, por ejemplo, en Mateo, usted lo lee, permítame rapidito un momentito leer Mateo 26, 57. Usted va a tener que ponerle una marquita ahí a su Biblia en cada capítulo, ¿no? Y aquí dice el versículo 57 de Mateo, que los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás. Pero antes de llevarlo a donde Caifás, ya lo habían llevado a ¿dónde? Por eso es que Mateo 26, 57 dice, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Cuando a él lo llevaron donde Caifás, dice el deseado de toda la gente, capítulo 75, de ahí voy a decir todas las referencias, es ese capítulo que se llama ante Anás y Caifás. Ya cuando lo llevaron donde Caifás, estaba por amanecer, 4 de la mañana más o menos eran. Así que cuando él estuvo delante de Anás, deben haber sido entre la 1
y 2 de la mañana, más o menos. Imagínense usted. ¿Qué justicia puede haber a esas horas entre gallos y medianoche? Me recuerda mucho mi país que cuando el gobierno quería que la asamblea votara algo, lo votaba a la 1 de la mañana. Cuando ni había noticieros, ni periodistas, y la bancada de la oposición se había ido a dormir. Entonces el voto era unánime de lo que ellos querían. ¿Por qué llevaron a Jesús ante Anás? Bueno, es sencillo. Anás y Caifás eran familia. Anás no duró mucho como sumo sacerdote, más o menos se cree que fueron unos 7, 8 años. Pero Anás era un hombre ya mayor, era un hombre zorro viejo. Y Caifás era más joven, y Elena de White lo detalla como un hombre falto de pantalones, falto de carácter. Así que el Sanedrín, que tenía mitad fariseos y mitad saduceos, y que nunca se ponían de acuerdo, pero ahora tenían un enemigo en común, que era Cristo, lo llevaron primero donde Anás para tratar de que Anás, en su pericia y en su experiencia, lograra cargarle algún error a Jesús en sus respuestas. De hecho, ellos eran familia también. Cuando usted lee la palabra, nos dice que Anás, aquí estamos otra vez en Juan, capítulo 18, dice, lo llevaron donde Anás, versículo 13, ¿lo tienen? ¿Por qué? Porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Así que Anás le entregó el cargo a su yerno, imagínense ustedes. Y aquí viene un detalle. Cuando Anás fue a entrevistar a Jesús, ya Jesús había sufrido su primera humillación, sus primeros golpes. Y en este interrogatorio, ya lo vamos a leer aquí, Jesús es maltratado. Vemos entonces que lo llevan primero donde Anás, y Anás, hermanos, lo interroga. Anás lo interroga. No todos los procesos, hermanos, hoy día son justos tampoco. Si usted está viviendo una situación injusta en su trabajo o injusta en algún asunto legal, recuerde cuando usted esté metido en ese berenjenal y usted diga, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Que a Jesús le hicieron un juicio falso, un juicio injusto. Y como dice Isaías 53:7, ¿qué dijo Jesús? Dice que fue llevado como cordero ¿a dónde? ¿Y qué? Él enmudeció, él no abrió su boca. Es más, Romanos 8:28, hermanos, ¿qué es lo que dice? Los que aman a Dios. Si usted está metido en una situación que dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí, Señor? ¿Pero por qué? Recuerda que si el Señor lo está permitiendo, es porque es para bien de su salvación. Amén. Así que si alguno aquí está viviendo un proceso injusto, gócese en que el Señor también fue tratado así, y usted, el Señor le tiene allí por alguna razón que es para bien espiritual. Ahora, seguimos leyendo aquí un momentito en Juan, y nos dice a nosotros que nosotros vemos que el sumo sacerdote, que era Anás, lo interroga. Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. ¿Se acuerdan? Y entonces aquí vamos a saltar un momentico al versículo 19, estamos en Juan 18. El sumo sacerdote, que es en este caso Anás, pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo
Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído de que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, ¿qué pasó? Uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada. ¡Pah! Y dijo, así respondes al sumo pontífice, dicen algunas versiones. Aquí dice al sumo sacerdote. Y Jesús mirándolo, Elena de White dice que este momento fue cumbre. Oiga bien, le voy a decir algo que usted se va a sorprender, porque cuando yo lo leí, lo tuve que volver a leer. Dice que en ese momento Jesús le dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal que digo. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Déjenme pararme un momentico aquí, hermanos míos. Era Jesús el que estaba allí, el creador. Ahora escuchen una cosa. ¿Qué había pasado en el Getsemaní cuando vinieron a agarrar a Jesús? Todos cayeron a tierra. Jesús estaba demostrando su gloria. Jesús estaba diciendo que con solamente él hasta pestañear, todos podían caer muertos allí. Y el Hijo de Dios, el creador del universo, que está siendo juzgado de manera injusta, porque la pregunta que le hace Anás acerca de tus discípulos, ¿qué quería Anás? Anás quería ellos tenían que conseguir una falta de él para acusarlo entre los judíos como blasfemia. Pero la blasfemia, hermana Rosa, no lo crucificaba. Porque si lo llevaban ante los romanos y le decían, es que él es blasfemo, los romanos se iban a reír de ellos en la cara. Así que Anás tenía que buscar un cargo para que primero los judíos lo condenaran y encontrar otro cargo para que después los romanos lo condenaran. Y lo que se le ocurrió a Anás fue decir, si yo digo que este tipo anda como guerrillero, terrorista, armando por ahí un grupo de Hamás subversivo, los romanos lo van a agarrar también. Por eso es que la pregunta de Anás primero es, ¿tus discípulos dónde están? Como queriendo hacerle ver que Jesús estaba armando un grupo revolucionario contra los judíos, porque acuérdense que Jesús le tiró duro a los judíos. Primero les limpió el templo, les tumbó las mesas, le acabó el negocio, le descubrió el negocio de narcoterrorismo que tenían ellos ahí en el templo de venta, los llamó hipócritas, les habló de las tradiciones que estaban sobrecargadas, habló del sábado que debía ser una delicia y fue hecho para el hombre y que ellos se habían convertido en toda una carga. Él dijo entonces, pero yo todo lo que he dicho lo he dicho públicamente, yo no he estado enseñando nada en secreto, no vengan a querer decir que yo ando por ahí armando gente escondida y grupos escondidos. Anás no pudo encontrar nada para culparlo y cuando el guardia vio que Anás se tuvo que quedar callado, entonces vino y ¡pam! Golpeó a Jesús. Listen, el deseado de toda la gente dice que en ese momento el Señor se vio tentado. Oh, esa expresión me hizo temblar. Se vio tentado a usar su poder. Y dice el párrafo que arriba y ahí a los lados los ángeles del cielo se agarraban. Agárrame que yo lo mato a él, que lo golpeó a él. Si un solo ángel, usted en el relato de Segunda de Reyes capítulo 20, usted ve que un solo ángel mató ¿a cuántos? 185,000. Ahora Jesús está siendo golpeado y eso pasó 4 veces ante Anás, ante Caifás, después ante Pilato, después ante Herodes y otra vez delante de Pilato. 5 veces a él lo laceraron, hermano. Y yo pensaba, verdaderamente los angelitos del cielo, ¿cómo habrán contenido su ira por lo que le estaban haciendo a Jesús allí?
Pero dice también el párrafo impresionante que Jesús sabía que entre las cosas que en su misión tendría que padecer era esa humillación por salvarnos a nosotros. Qué duro. Porque cuando él va ante Caifás, ahí nosotros podemos ver que ese relato termina allí en el versículo 24, que Anás entonces lo envía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás le tenía una envidia a Jesús, porque Jesús predicaba bonito, porque Jesús contaba historias y parábolas, porque la gente lo amaba y lo seguía, y porque había desatado toda una revolución en las enseñanzas que ellos daban. Por eso Caifás había dicho, bueno, va a ser necesario que tengamos que matar a un hombre en vez de que toda la nación perezca por este hombre. ¿Van conmigo hasta ahora? Ahora, fíjense un detallito aquí, hermanos. Cuando nosotros vemos que es enviado a Caifás, vamos ahora a irnos a Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 57, ya lo leímos, que dice que estaban ahí ya reunidos. Estaban ahí ya reunidos, ¿quiénes? Los escribas y los ancianos. ¿Por qué? Porque a Jesús no se le había encontrado un cargo todavía, pero ellos necesitaban, hermano Orvin, que el juicio se hiciera antes del amanecer, o por lo menos lo encontraran culpable antes del amanecer. ¿Por qué? Porque ellos sabían dos cosas. Primero, que cuando amaneciera, toda la gente que buscaba a Jesús diariamente y lo seguía, iban a preguntar, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y el Sanedrín decía, si la gente se da cuenta que lo tenemos agarrado, capaz que vienen a liberarlo. Segundo, era jueves, amaneció viernes y el sábado era la Pascua. Y la Pascua duraba 7 días. Y ellos decían, si nosotros viene la Pascua, no podemos juzgarlo, no podemos matarlo. Y va a pasar una semana más. Todo se va a enfriar. Judas nos los entregó y entonces lo vamos a perder. Así que a las 4 de la mañana, ocurre esto. Léalo conmigo, versículo 58. Pero Pedro lo siguió, voy a saltarme un momentico. El versículo número 59 dice, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Entregarlo a muerte. Lea conmigo el versículo 50 y, a ver, déjenme, vamos a ir rapidito al 59 y 60. Dice el 60, pero no lo hallaron, aunque ¿qué? Se presentaron muchos falsos testigos, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esto es interesante. Déjeme detenerme un momentico aquí. ¿Ha dicho alguien algo de usted que es un falso testimonio? ¿Verdad que sí? ¿Y usted cómo ha reaccionado? Usted pierde la razón. La tenía. Porque es mentira lo que estaban diciendo de usted. Pero cuando a usted se le sale el viejo hombre, la vieja mujer, perdió la razón, ¿no? Entonces, dice Elena de White que ellos presentaron un montón de testigos falsos, pero cada vez que se enfrentaban no se ponían de acuerdo. No había testimonio que sirviera. Ellos decían, eso no sirve. Siguiente testigo, eso no sirve. Siguiente testigo, y eran comprados, como cuando a la gente en mi país le pagan para que vaya a las marchas. Eso, hermanos, eso duró hasta que 2 testigos finalmente encontraron algo que no era verdad, pero que ellos la podían, ¿qué? Tergiversar. Y era que Jesús había dicho que, ¿qué? Que él podía derribar el templo y en 3 días reedificarlo. ¿Pero estaba hablando del templo o de qué estaba hablando? Correcto, Abigail está pendiente. Él no hablaba, Madai, del templo, hablaba de su cuerpo.
Pero eso dio pie para que allí encontraron un tema donde ellos dijeron, para los judíos el templo es sagrado. Y para los romanos, hermana Ruth, también el templo era sagrado. Porque los romanos habían invertido mucho dinero para embellecer el templo y para ellos el templo era intocable también. Así que ahí Caifás dijo, aquí lo tenemos. Tenemos un testimonio que vale. Para nosotros el hombre es culpable porque dijo que iba a destruir el templo. Y los romanos, cuando sepan que este hombre quiere destruir el templo, también lo van a agarrar. Pero Caifás se dio cuenta que la mirada de Jesús, es interesante, Elena de White describe lo siguiente, que Jesús lo miró, no lo voy a leer, en el otro evangelio dice que Jesús lo puso frente al tribunal celestial a Jesús, a Caifás. Y que con esa mirada Caifás miró que él algún día iba a estar frente al tribunal supremo, siendo juzgado él, delante del que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y él tuvo miedo, pero en un momento volvió a caer en cuenta de lo que estaba haciendo. Y lean conmigo, vamos a leer versículo número 62. Se levanta Caifás y entonces le pregunta, ¿qué le preguntó, hermanos? No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Versículo 63, pero Jesús. Y entonces Caifás, hermanos, miren qué cosa. Lean conmigo, versículo 63. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas aquí y ahora, ya, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Hermano Olimpia, la cosa se puso fea. Porque Jesús hasta ahora se había, pero ahora le estaban diciendo, en el nombre de Dios, dinos si tú eres el Hijo del Dios viviente. Elena de White dice que Jesús pensó, con esto que voy a decir, me van a agarrar. Escúchame, él sabía que con lo que él iba a responder, les iba a dar lo que ellos estaban buscando, el argumento para culparlo de blasfemia. Y aún así lo dijo. Déjeme decirle una pregunta. Voy a preguntarle esto, por ejemplo, aquí está Madaí, que es joven, pero le sirve a todos. Marcelo es joven, Avi es joven, pero a todos nos sirve porque todos trabajamos. Daniel, por ejemplo, me acaba de dar una linda noticia, me dijo, ya no trabajo los sábados, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, yo digo que estuvo hasta que se cerró, hasta que cerraron. Gloria a Dios. Pero fíjense, el punto es que muchos de nosotros, cuando tenemos que decir que somos cristianos adventistas del séptimo día, lo decimos. Pero muchos no. Y por eso la lectura bíblica de esta noche. Mateo 10, 32 y 33 dice, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre. Y el que no, el Señor también nos va a desechar, nos va a negar como nosotros lo desechamos hoy día. Mis amados, si usted se encuentra ante una situación en donde tiene que decir la verdad, aunque la verdad le cueste dolor, lágrimas, llanto, le cueste el trabajo, le cueste la burla, la humillación, el Señor nos está diciendo que nosotros debemos hacer lo que hizo Jesús, dar testimonio de nuestra fe. Y Jesús dice el versículo, qué inteligente el Señor, miren qué inteligente es. Porque Él no dijo, sí soy y qué. Versículo 64, Él le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pero tengo que decirte algo más. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Ah, mis amados, ya. El sumo sacerdote Caifás, que seguía una tradición, ojo, humana, se rasgó la vestidura
para que vieran que él estaba muy compungido con esa blasfemia. Pero cuando usted lee las leyes en Levíticos para los sacerdotes y el sumo sacerdote, que era una representación de Cristo, jamás el sumo sacerdote debía rasgar sus vestiduras. Jamás. Jamás. Y él lo hizo. Ahí hay otro error. Hay un montón de errores en ese proceso que le hicieron a Jesús. Caifás estaba feliz porque no había amanecido y tenía allí a un grupo de gente que quería que votaran por lo que él decía. ¿Quién no estaba ahí en esa reunión? ¿Quién no estaba ahí? No estaba José de Arimatea. No estaba Nicodemo. Porque Nicodemo, una vez que querían agarrar a Jesús, él dijo: ¿y acaso juzgamos nosotros a una persona sin oírla primero y ver qué es lo que quiere decir? Y eso frenó a la gente que lo quería agarrar. Así que esta vez no invitaron a José de Arimatea. No contesta en el celular, no contesta. Bueno, ya le dejamos un mensaje pero no querían que ellos estuvieran ahí. Pero Elena de White dice que Caifás sabía que todavía dentro del Sanedrín había gente que había creído en Cristo, pero que no había declarado su fe en él abiertamente, que se le podían voltear también. Por eso él hace esta manifestación y dice: ¿para qué más testigos? Versículo 65. Ya oyeron su blasfemia, ¿qué les parece? Y entonces todos dijeron, bueno, ellos respondieron: es reo de muerte. Y miren, hermanos, lo escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, lo abofeteaban, le pusieron un trapo en la cabeza, le decían: nos, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? A mis amados, al amanecer, como no podían juzgar a un reo de muerte de noche, volvieron a buscar y a reunir al Sanedrín. Y muy de mañanita, 6 de la mañana, volvieron a reunirlos y a declararlos. Le volvieron a preguntar a Jesús y Jesús volvió a confirmar que él lo iban a ver sentado en el trono de su Padre, y allí se tomó la decisión final de llevarlo al que vamos a ver mañana, a Pilato. Yo no puedo predicar de lo de mañana, mañana ustedes van a seguir oyendo la historia, pero aquí nosotros tenemos que sacar, ya aterrizando en algunas lecciones, hermanos míos, que bueno, estas decisiones fueron tomadas de manera injusta. No podemos esperar del enemigo algo justo, ni podemos esperar de los siervos del diablo algo justo. Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16, él dice: hermano, no te sorprendas por el fuego de pruebas que te viene, que te ha sobrevenido, como si algo extraño te ocurriera. Antes bien, da gloria a Dios por lo que te está pasando y sigue haciendo lo correcto, sigue haciendo el bien. Así que, mi amado, si tú y yo hemos estado padeciendo injusticias, si nos han estado calumniando, o si tú has estado escondiendo tu testimonio de quién eres, de fe, aprendamos de Jesús que todo esto tiene consecuencias eternas. Pero no me puedo ir sin leer un detallito. Versículo número 58, ya que estamos en Mateo. Mateo es el que menos habla de esto, pero dice allí: pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Y ustedes ya saben lo que pasó con Pedro. No, Pedro no está en esta semana, ese personaje no lo vamos a estudiar. Pero solo por encimita déjenme decirles que en ese momento Pedro había tomado una decisión: si todos te abandonan, yo no te voy a dejar. Si tengo que ir a morir contigo, yo moriré contigo. Vinieron a agarrar a Jesús y él sacó su espada para pelear y morirse, aunque se matara a otros allí. Pero ¿cómo es posible, sí, que ahora... Ustedes saben lo que pasó con Pedro. Saben que esa noche, no lo dice aquí Mateo, pero esa noche entraron 2 discípulos al patio de Caifás.
¿Eran quiénes? Pedro y Juan. Uno lo negó y el otro no. ¿Por qué? Por encimita, esto es otro sermón, pero por encimita para terminar la lección que me parece muy linda. Elena White dice, hermanos, que allí que Juan se arrinconó en un lugar solo y lloraba al ver cómo a Jesús lo golpearon, lo abofetearon, lo escupieron, se burlaron de él. Pero Pedro se sentó con los demás que lo habían agarrado. Y cuando estaba amaneciendo, 4:30, 5 de la mañana, que ya se veía claro, la mujer que era sierva de ahí, de la casa de Caifás, lo mira y le dice, oye, a mí me parece que tú estabas con él. Él no la escuchó. Y cuando miró dijo, miren, él me parece que era discípulo de Jesús. Entonces, no, chico, yo no la conozco. Y cuando habló peor, no, pues si es que tú hablas como él. Y Pedro tuvo que proferir malas palabras y negar nuevamente al Señor. Como el Señor le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, tú vas a negarme a mí 3 veces. Pero lo más lindo de todo es que dice el Señor que cuando Pedro niega a Jesús por 3.ª vez, ¿quién lo estaba mirando? Jesús lo estaba mirando. Pobrecito Pedro, que había dicho que no me iba a abandonar, que vino y peleó por mí, pero viene ahora y me negó. Saben que para mí hay una gran lección allí. Usted puede tener grandes victorias espirituales, como Pedro las tuvo, pero hay momentos en que también podemos. ¿Por qué? Cuidado con quien se junta. Cuidado los ambientes que usted busca. Cuidado con la gente que anda. Cuidado con quien quiere hacerse ver. Cuando usted ve las redes sociales de una joven de la iglesia y la mira y dice, si será la misma que va a la iglesia. O cuando usted, no es hablando mal, hermano, lo que quiero es decirle que el mundo puede afectarme de tal manera que no queriendo negar al Señor, sin darme cuenta, termino negándolo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos nosotros como Jesús, que Él declaró que Él era el Hijo de Dios, yo hoy con valentía firme yo también pueda declarar que yo soy un hijo de Dios, que sirvo al Dios viviente, que Jesús es mi Salvador, que yo estoy esperándolo como un buen adventista, que guardo el día sábado porque es el día que la Biblia dice que debo guardar, y si perezco, que perezca. No es fácil, ¿verdad? ¿Quieres tú pedirle al Señor fortaleza para mantenerte firme y no negar al Señor? Vamos a orar por eso. Voy a invitarles a colocarse de pie. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta hora estamos delante de ti, al igual que estuvieron tus hijos Juan y Pedro, en el momento en que tú estabas siendo vilmente calumniado, golpeado, entregado de manera injusta. Oh Padre amado, muchos de nosotros vivimos procesos difíciles donde nuestro carácter es probado porque hay una persona que está siendo injusta con nosotros, donde de pronto han creado un falso testimonio de nosotros. Señor, ayúdanos a actuar como Jesús, con mansedumbre, con sabiduría, de modo que podamos pensar no tanto en nosotros y nuestro buen nombre, sino sobre todo en la salvación de esa otra persona. Señor, no permitas que te neguemos. Cuídanos. Permítenos, como lo hizo Juan, seguirte aún en medio del peligro, siendo prudente. Pero si tenemos que testificar de quién creemos, en quién creemos, quiénes somos, danos el valor para hacerlo. Para que tú en el día del juicio
también cuando nuestro nombre salga allí para ser juzgado, tú te levantes como abogado y digas, yo intercedo por él. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, mañana vamos a ver Pilato, que hizo una gran pregunta: ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? A esta misma hora, en este mismo lugar, por este mismo canal, les esperamos mañana. Dios les bendiga.